noches. Hoy nos acompaña en Aragoneses una joven con la que podremos hablar del, para los profanos, complicado mundo de las bolsas, de los lobbies, de la política económica europea, que es su marco de trabajo desde Bruselas. Nos acompaña Rosa Armesto, directora de Economía y Estadística de la Federación Europea de Bolsas. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, aunque naciste en San Sebastián, viniste aquí con un año y te consideras zaragozana por los cuatro costados, ¿no? Total. O sea, yo allá donde voy siempre de Zaragoza, aunque es cierto, nací en San Sebastián, pero bueno, nací aquí, crecí aquí, hice todos mis estudios, colegio, universidad y bueno, y me fui de aquí con el Erasmus. Entonces, de hecho, me fui para allá, hasta ahora no he vuelto, pero sí, es Zaragoza de toda la vida. Bueno, hablaremos del Erasmus porque ahora, como sabes, ha estado en la cuerda floja. Pero primero, ¿por qué decidiste estudiar estadística primero y luego economía? ¿El mundo de las matemáticas es lo tuyo o por qué? Bueno, la verdad es que la razón por la que yo elegí la carrera de estadística fue simplemente porque me gustaban las matemáticas. Se nos pueden dar a unas personas una cosa, se nos da mejor que otra. En mi caso, las matemáticas me gustaban, no tenía nada claro qué hacer. Y bueno, elegí esta carrera que me gustó, la hice aquí en la Facultad de Ciencias y es verdad que cuando terminé no tenía muy claro realmente a qué dedicarme, porque es cierto que la estadística, sobre todo en mi tiempo, en aquel momento, la gente iba mucho por la programación y demás, a mí no me acababa de convencer aquello. Luego coincidió con que yo también estudiaba música, terminaba los estudios de música en ese momento, entonces bueno, tuve un año ahí un poco de pensar mientras terminaba en el conservatorio. Y al final, también pues, con el apoyo de mis padres, les pareció una buena idea, decidí estudiar una segunda carrera, darle un poco más de aplicación. Entonces elegí economía, dudé entre economía y empresariales, pero al final me decanté por economía. Y la verdad que fue una carrera que me gustó mucho, también porque la pude disfrutar un poco más mayor, entonces también creo que el punto de madurez o de disfrutar ciertas asignaturas, de profundizar, lo aproveché mucho más en economía que en estadística. Y también le pude dar un poco una aplicación más humana, por así decirlo, a la materia, ¿no?, que yo había estudiado, porque además en economía intenté utilizar lo que me había proporcionado estadística con las asignaturas de econometría y demás, entonces hice esa especialidad. Y el último año de economía, pues decidí irme fuera, hacerlo en intercambio. Y desde tu punto de vista, como una persona que ha disfrutado, supongo, de saber que Erasmus, ¿qué posibilidades abre para un estudiante de conocer Europa, de sentirse europeo, de integrarse en Europa? Pues yo
que todo lo que puede proporcionar es positivo. O sea, yo realmente es una cosa que a todo el mundo que le he podido animar lo he hecho. Ya no solo de que te abre mucho la mente, te abre fronteras, sobre todo una cosa muy importante es que a mí al menos me pasó, es que tú al vivir normalmente las personas, ¿no?, que en Europa, ¿no?, vivimos, crecemos, estudiamos en el mismo sitio, y soy igual, yo diría, en los países más mediterráneos, ¿no?, que tenemos una cultura como más de apego al sitio en el que estamos, no hay poca movilidad. Tienes unas referencias que tú no las has podido contrastar. En el momento en el que te vas, conoces gente igual que tú, que viene de otros sitios, que ve las cosas igual de otra forma, entonces todo eso enriquece mucho, ¿no? Luego también está el punto de los idiomas, también el hecho de irte fuera hace que tengas que ponerte las pilas. En mi caso hice un programa en inglés, a pesar de que yo lo hice en Holanda, el Erasmus, pero el programa era en inglés. Y bueno, y tuve que espabilarme en eso y aprender lenguas y bueno, y te hace un poco pues mezclarte más, ¿no? Y poner un poco más en entredicho cosas que tú igual hasta ese momento creías que eran absolutas, ¿no? Y no lo son. Y de hecho, ahora trabajas en inglés. Me comentabas antes de Sí, empezar la entrevista. sí. Y cuando has visto que estaban en la cuerda floja, que se habla de reducir las cuantías y demás de los Erasmus, ¿te parece que realmente sería una pérdida importante? Sobre todo para lo que dices, para la mentalidad mediterránea, que nos cuesta más salir del terruño. Sí, a mí me parece que sí, me da pena que haya recortes en educación y en concreto que los hubieran en el Erasmus, que los haya, porque lo que hace un poco pues es, en lugar de abrir, lo que hace un poco es retener a la gente, no dar esas facilidades que te puede proporcionar un intercambio, también desde el punto de vista de universidad, porque tú vienes de un modelo de universidad que no tiene que ser igual que el modelo al que vas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso, el modelo era totalmente diferente, era un modelo mucho más participativo, era mucho más de exponer en clase, de hablar en público, una cosa que yo al menos en mi experiencia en la Universidad Española no era así, ¿no? También por otro lado hay cosas buenas de la Universidad Española a nivel de profundizar en ciertos temas que por el otro lado en Europa en ciertas escuelas son mucho más de búscate la vida, ¿no? O sea que digamos que se complementan mucho, ¿no? Una cosa y la otra. Eso por un lado y luego también está el tema de que hay una tendencia, vivimos en un mundo globalizado, que hay una mundialización que está ahí. Entonces yo pienso que lo que habría que hacer es incentivar a que la gente pueda abrirse y pueda entender un poco qué hacen los de fuera, ¿no? En lugar de retenernos aquí.
que no sabemos cómo funciona realmente Eurostat en Luxemburgo, esa oficina de estadística, ¿qué se hace allí? ¿O qué hacías tú? Sí, a ver, pues yo estuve allí gracias a una beca de la Comisión Europea que abre 2 veces al año. Es para jóvenes que han terminado sus estudios universitarios. Entonces, lo que yo allí hice primero fue entender las instituciones. Es una beca además que tiene mucho interés en que la gente entienda Europa. Entonces eso es una cosa que es positiva, porque todo el mundo que salimos de ahí salimos con una idea diferente de cómo hemos entrado. Y luego lo que hice, bueno, pues en la medida de lo que pude, colaborar y ayudar al equipo en el que yo estaba. Yo estaba en el departamento de metodología y entonces, bueno, en la oficina estadística básicamente se recogen datos y se dan indicadores económicos, ¿no? O sea, un poco lo que hace es dar un servicio para que esas cifras se utilicen con fines económicos o con fines de otro tipo, ¿no? Y está ubicada en Luxemburgo y bueno, y de ahí salen pues muchísimas cifras en las que luego muchas decisiones están basadas. Y en la que España no suele quedar en un puesto muy digno muchas Bueno, veces. en teoría las cifras, yo siempre lo digo, ¿no? La estadística tiene que ser lo más fiel a la realidad posible, ¿no? De eso se trata la ciencia y bueno, reflejar lo que más se puede la realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo llegas a la Federación Europea de Bolsas, que es donde trabajas actualmente? Sí, pues bueno, yo llego allí pues un poco por un cúmulo de casualidades y de coincidencias y de oportunidades que me van surgiendo, ¿no? O sea, para nada tenía trazado el camino. Entonces, yo hago la beca en Luxemburgo y una vez que la terminé, me planteé si volver a España o seguir, ¿no? Y yo creo que un poco pues con, a ver, era una beca de 6 meses, me había entrado un poco el gusanillo, luego también está el tema de los idiomas, ya había conseguido pasar la barrera de lo difícil, ¿no? Y ya me sentía bastante más cómoda. Y bueno, me sentía, bueno, pues que aún, ¿por qué no, no? Tenía mucho mundo por delante y podía intentar seguir fuera. Entonces, bueno, intenté buscar trabajo en Luxemburgo. La verdad es que yo en principio me había gustado la ciudad, no la había explotado del todo y pensé en quedarme. Pero tenía en ese momento el problema que yo no hablaba francés. Y entonces en Luxemburgo un poco eso fue una traba y me acuerdo que bueno que me hablaron una compañera de Eurostat, me dijo, oye, ¿por qué no miras Bruselas? Pero bueno, yo no había estado una vez de visita, no sabía nada de la ciudad. Y sí que es verdad que hay buscadores de empleo con temas de asuntos europeos que funcionan bastante bien. Entonces, bueno, pues me puse las pilas en ese lado y encontré una oferta. Bueno, había varias, postulé a unas cuantas y me salió.
había un perfil que buscaban, yo lo tenía y ahí estoy. Y desde entonces. ¿Y qué se hace en la Federación Europea de Bolsas? Bueno, entonces lo que hacemos nosotros, o sea, en Bruselas hay muchas federaciones, ¿no? Entonces las federaciones básicamente lo que hacen es representar los intereses de un sector. Entonces una Federación Europea de Bolsa lo que hacemos es unimos, nuestros miembros son todas las bolsas europeas, se agrupan en nuestra federación, es sin ánimo de lucro, o sea, no tenemos ninguna cifra de negocio. Lo que hacemos es representarles frente a las instituciones que lo que hacen es decidir la legislación y la regulación. Entonces somos, digamos, sus interlocutores en Bruselas. Y decías que trabajas mucho también el tema de los lobbies, que aquí desde luego en España nos suena un grupo de ricos que se reúnen e intentan presionar a los políticos, pero tú tienes una visión distinta, ¿no? Sí, yo tengo una visión distinta, además la intento explicar porque es verdad que es una palabra que de entrada está un poco maltratada, por así decirlo, es un anglicismo. Pero que no tiene traducción. No tiene traducción, entonces ya eso crea desconfianza. O sea, cuando dices lobby, luego un poco le añades películas americanas y ya mal. Te ponen en el lado de ahí estás en el lado de los malos, ¿no? Y para nada es así, al revés. O sea, Bruselas está lleno de lobbies. Lo que hacen los lobbies es representar partes de la industria, sectores, lo que sea. O sea, hay lobby de todo. En Bruselas todo está representado, tiene una oficina que tiene la voz allí, ¿no? Lobbies hay desde los grandes farmacéuticos, químicos, multinacionales, individualmente también tienen sus propios lobbies, pero luego también a nivel de grupo están pues, desde las bombillas, pasando por alimentación de bebés, sindicatos, ONGs, todo está en Bruselas. O sea, todo. Lo que te puedas imaginar tiene una representación. Mayor o menor. Porque, por ejemplo, luego también varía mucho el número de empleados, ¿no? Eso igual lo puede denotar un poco también la fuerza económica que tenga tras el grupo, eso es verdad. Pero todo el mundo está representado, yo diría, o sea, todos los sectores. Sí, me comentabas también antes de empezar que esos lobbies europeos son mucho más transparentes a lo mejor que los de Estados Unidos, los que vemos en las películas, que todo lobby que va a entrevistarse con eurodiputados se registra, es público. Sí, efectivamente, o sea, ahora hay un registro de transparencia que es todavía voluntario, pero en el cual los lobbies, las federaciones, los grupos se registran y en el cual tienes que especificar claramente a quién representas y qué tipo de temas son los que a ti te interesan. Y luego a su vez hay políticos, y así digo, es voluntario, o sea, no, todavía
se va haciendo cada vez más común, y es de listar con cierta frecuencia con quién se entrevistan. Entonces, al final el lobby lo que hace es facilitar un canal de comunicación de un sector frente a la persona que va a legislar o va a regular en la materia que le corresponde, ¿no? Entonces, lo que hacemos un poco es intentar acercar realidad, porque muchas veces pasa que un político tiene que decidir o tiene que tomar decisiones que van a afectar muchísimo a la ciudadanía y no tiene todos los ángulos de ese tema, cómo va a repercutir, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿no? Ahí están los lobbies también, porque claro, los lobbies hay de un mismo tema, hay muchos, y cada uno tira por el ángulo que le corresponde. Luego está la responsabilidad de la persona que tiene que tomar esa decisión, en una vez que se ha informado, pues decidir lo que cree que es lo mejor. Y por ejemplo, tu trabajo, ¿con qué lobbies trabajas? Pues nosotros trabajamos, o sea, te refieres a alianzas, ¿no? O sea, efectivamente, eso es muy importante también, porque los lobbies es importante también a nivel sectorial que te intentes aliar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con la... ¿Como bolsas os podéis considerar un lobby como federación? Sí, lo somos. Sois un Sí, lobby. sí, lo Trabajáis en alianzas con otros. Trabajamos en alianzas con otros y sobre todo también intentamos entender muy bien lo que llamemos los oponentes de los mismos temas que trabajamos nosotros están defendiendo. Eso es muy importante, ya no es solo lo que tú quieres defender o lo que quieres explicar, sino también intentar entender cuáles son los argumentos del contrario e intentar ver hasta qué punto no puedes rebatirlos o no, o los puedes negociar, ¿no? Sí. ¿Y tú que trabajas en bolsas, inviertes en bolsas o no? No, yo no invierto en bolsa, no. Porque es muy complicado entender, ¿no?, el funcionamiento de las bolsas, o no es tan difícil. A ver, yo creo que un poco es como las finanzas son complicadas o nos las hacen complicadas. Yo no sé hasta qué punto, ¿no?, dónde está la línea. Pero sí que es verdad que el tema de la inversión es una cosa que yo creo que te tiene que gustar y tienes que tener un interés hacia eso, ¿no? O sea, al final es mover tu dinero y tener unos beneficios en función de cómo lo mueves, ¿no? En mi caso personal y concreto, a mí no tengo de momento interés, no es una cosa que me llame la atención ni que mi tiempo libre lo pase en eso. Y bueno, personalmente no lo hago, pero también es verdad que dentro del sistema económico la bolsa indiscutiblemente es el símbolo capitalista, eso no lo voy a negar, pero la bolsa lo que hace es poner una infraestructura, o sea, lo que hace es juntar intereses de compra, intereses de venta, crear un poco plataformas electrónicas que junten para los dos lados para crear
precio que se entiende por justo dentro de lo que es la masa de compra y de venta, y a partir de ahí los agentes bursátiles, que son la mayoría de los casos brokers o bancos, juegan y son los que hacen, digamos, de esa intermediación entre el inversor y digamos, lo que se dice en inglés, el pool, ¿no? La piscina donde está la liquidez. Pero la bolsa per se no tiene una influencia directa en el resultado. Lo que hace es crear esa infraestructura, crearla de manera además transparente y con unas reglas de supervisión que garanticen que hay cierta seguridad al inversor, ¿no? De que las cosas se van a hacer de la manera más justa posible, ¿no? Vamos a volver a tu caso. Eres, como comentaba antes, directora de Economía y Estadística de la Federación Europea de Bolsas, con apenas poco más de 30 años. De hecho, te eligieron el Financial News de Londres, te eligió como una Rising Star, una estrella emergente en tu campo. ¿Cómo recibiste ese nombramiento? Porque creo que fue en 2011, fuiste a recibir el premio a Londres, o sea, ¿cuánta gente lo recibe? Porque tampoco es una cosa muy común. Sí, bueno, la verdad que eso me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba y bueno, pues es una iniciativa que hace Financial News, que es un periódico del grupo del Dow Jones, que es económico, y bueno, lo que se dedican un poco pues lo hacen una vez al año y un poco intentan identificar en la medida de lo posible, porque es segurísimo que hay mucha gente que me da mil vueltas y que no la han identificado. Esto también es un poco el estar en el lugar, ¿no? Pero bueno, lo que intentan es identificar un poco, pues eso, gente joven que intenta crear cambio, ¿no? Entonces justo coincidía en ese momento en el que yo trabajaba en un tema que era una coalición con la industria, que es una cosa bastante particular en el sector financiero, porque es un sector muy enfrentado, sobre todo desde el punto de vista de la banca de inversión, con los mercados regulados, que es la parte que yo represento. Hay mucha, ahora se está intentando corregir, pero ha habido mucha desregulación, o digámoslo, que no ha habido regulación. Entonces, bueno, es un sector que muchos intereses mueve mucho y entonces es un sector bastante encontrado, ¿no? entre unas partes y otras. Entonces, bueno, yo trabajaba en ese momento en un tema bastante neutro, ¿no? El cual facilitó que se pudiera impulsar un proyecto con la industria, que era un tema de datos y de transparencia de la venta del dato. Entonces, bueno, pues eso me hizo también estar muy en contacto con Londres, con diferentes agentes en Londres y demás. Y yo creo que, bueno,
eso hizo que el esfuerzo también pues hiciera que bueno, que vieran que sí, que consideraran. Sí, En cualquier caso, es una distinción por tu capacidad de influencia. ¿Tienes esa capacidad de influencia realmente? ¿Crees que sí? ¿En tu sector? Bueno, yo no sé si a ver, lo tendría que juzgar otra gente, ¿no? Si la tengo. Yo intento hacer bien lo que hago. Entonces, digamos que una cosa importante, yo creo, en este tipo de trabajo, o sea, el perfil, yo creo que tienes que creerte lo que haces, o sea, tienes que estar de acuerdo. Yo creo que facilita mucho si tú lo que vendes, entre comillas, son los mensajes que intentas trasladar o la manera en la que intentas encontrar puntos de encuentro, porque al final también o sea, el lobby es muy importante, no solo lo que tú quieres, tienes también que entender qué es lo que el otro quiere, tienes que intentar ver igual tus contrarios por dónde van, dónde hay ese punto común, ¿no? de entendimiento. Y luego lo más importante también es saberlo trasladar y saber al final intentar mejorar las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en eso pues hay que intentar pues escuchar, anticipar un poco también y bueno, y no sé si tengo capacidad de influenciar eso, yo no lo puedo juzgar, ¿no? Claro. Bueno, pero vives y trabajas en Bruselas, estamos a apenas 3 meses de las elecciones europeas. Parece que no va a haber una gran movilización. No sé cómo lo veis desde allí, desde Bruselas. Se cree, me imagino que se cree en Europa porque están todas las instituciones europeas. Tú trabajas con políticos. ¿Cómo se están viviendo esas próximas elecciones? Pues a ver, se están viviendo, hay mucho con ilusión. Yo siento que en Bruselas los grupos políticos se están dedicando a ello. De hecho, ahora mismo, o sea, el último pleno del Parlamento Europeo va a tener lugar a la mitad de abril, pero ya desde ahora notas que los eurodiputados pues están dualizando mucho sus tareas en Bruselas y en Estrasburgo con sus propias campañas, porque bueno, hay un interés en que se entienda, ¿no? Y en que la gente haya participación de voto, ¿no? Luego, por supuesto, todo el mundo, yo diría, sin excepción, que estamos en Bruselas y trabajamos para un poco la causa comunitaria a nivel de gobierno, creemos en Europa. Bueno, hablo en mi caso personal, yo soy muy europea y considero que hay una labor que hacer, ¿no? De comunicación y de intentar explicar bien por qué son importantes esas elecciones, qué significan y bueno, y un poco pues, que la gente pueda ver un poco
vienes aquí y hablas con gente que no tiene relación con la política europea, sabemos lo que es Europa, lo que se decide ahí, cómo nos afecta. Falta esa campaña de información que comentabas. Sí, yo pienso que sí que falta. La verdad es que considero que sí que falta y lo he comentado. Yo no trabajo en política per se, pero yo lo he comentado a gente que conozco allí, que trabaja y he dicho, pienso que hay digamos, una brecha que no tiene puente de un poco explicar, ¿no? Parte de responsabilidad probablemente la tendrá gente que está en Bruselas y que son los actores principales. También es cierto que Europa se utiliza mucho, es la sensación que yo tengo, para echar la culpa, ¿no? Y esto lo hacen los políticos nacionales. Cuando algo va en contra del programa electoral que han vendido, pero lo hacen, al final, yo he oído mucho, y hay muchos ejemplos, no es que Europa lo manda. Bueno, habría que saber un poco el contexto general, o sea, esto está un poco, yo diría, no es del todo cierto. O sea, Europa es cierto que hay unas reglas del juego, al igual que si tú formas parte, entonces hay un lenguaje que si estás dentro del grupo tienes que estar de acuerdo, ¿no? Pero no creo que Europa tenga ningún interés en perjudicar. Si hay cosas que se han decidido ha sido porque había una explicación detrás o había un acuerdo que se decidió, ¿no? Entonces también pienso que la política nacional usa el comodín de Bruselas un poco exculpándose en ciertas responsabilidades que deberían de tomar. Y tú que trabajas mano a mano, ves trabajar a esos eurodiputados, ¿realmente su trabajo tiene ese peso específico que a lo mejor no vemos desde aquí? O sea, ¿trabajan tanto como para...? Siempre se habla de los sueldos y demás, pero tú que les ves trabajar, dices que es transparente el funcionamiento de las instituciones, ¿realmente ese trabajo es más importante de lo que nos creemos aquí? A ver, es importante en cuanto a que el Tratado de Lisboa del año 2009 le dio un rol más relevante al Parlamento Europeo. Entonces, Bruselas, Europa está gobernado por tres grandes instituciones que son la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Pero con este nuevo tratado, el Parlamento tiene más poder de decisión. Tiene dos cosas muy importantes. Una es que elige al presidente de la Comisión Europea y otra cosa que también es muy importante es que es un colegislador. Es decir, el Parlamento tiene voz y voto en todas las medidas que salen de Bruselas. Y el Parlamento es lo que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a elegir a raíz del voto. Entonces, yo sí que pienso que tienen un trabajo muy importante, porque lo que hacen es representar a la ciudadanía en Bruselas respecto a muchísimas medidas que tienen
un impacto tremendo en nuestro día a día, ¿no? Luego ya respecto a las condiciones y demás, allí es un tema, yo no trabajo allí, entonces es muy discutible, eso yo ahí no podría estar de acuerdo, es discutible. Pero luego también es cierto que los eurodiputados son personas pues, que tienen grandes jornadas de trabajo, tienen que entrar mucho al detalle y en ciertos temas, en el caso financiero, son temas muy técnicos, tienen que entenderlos porque van a votar o van a posicionarse respecto a eso. Entonces eso requiere pues, un esfuerzo intelectual que en cierta manera tiene que estar recompensado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para la gente que no tiene nada que ver con las instituciones, es fácil poder presenciar una comisión, una votación, o sea, es transparente, es abierto al público. Totalmente. O sea, yo no trabajo en el Parlamento, pero yo he llevado a gente que familiares y amigos que me han venido a ver y han tenido interés, se puede entrar, se puede también visitar sesiones plenarias, o sea, tú puedes estar allí, puedes verlo en primera persona, sí. Hay también jornadas, o sea que sí. Y los políticos que están allí, ¿cómo viven? Ya hemos hablado de euroescepticismo, pero incluso se habla de eurofobia, o sea, realmente sí que está habiendo movimientos en algunos países de la Unión que hablan de una tendencia separatista. ¿Eso cómo se vive desde allí? Bueno, se vive con preocupación, no es una cosa que para nada se vea, yo pienso, de una manera positiva o favorable, porque como decía antes, ¿no? O sea, Europa, a pesar de que haya ciertas medidas que parezca que nos intentan perjudicar, yo creo que Europa ha dado mucho, ¿no? Y no hay que olvidar por qué nació Europa, porque nació la Unión Europea, ¿no? Y fue por un pacto que hubo después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubiera guerras, o sea, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Luego es cierto que hay un componente económico muy fuerte, nos posiciona también como grupo económico frente a grandes países como son Estados Unidos o China, pero es verdad que la realidad de hoy, nos guste o no, pero la realidad que hay es que hay una tendencia a la globalización. Entonces, yo pienso que lo local está muy bien, hay que trabajarlo, pero hay que ir a lo global. O sea, hay una tendencia que es al agruparte, ¿no? Al buscar un poco aliados y buscar fuerza común, ¿no? Entonces, todos estas que las hay en ciertos países, ¿no? De facciones un poco pues muy contrarias a Europa, intentar volver atrás, ¿no? En la parte esta proteccionista e independentista al final también. Yo tengo duda de que eso al final, a largo plazo, vaya a beneficiar a la ciudadanía. O sea, yo pienso que es precisamente todo lo contrario, ¿no? Y hablamos de las instituciones europeas,
que les hace falta una campaña de imagen, pero las bolsas también, yo creo, ¿no? Y a los lobbies y todas estas cosas, ¿no? Sí, ¿Crees que debería haber una campaña de información al público de realmente cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, etcétera, sí, etcétera? está claro que la información siempre es buena y de hecho es muy necesaria, ¿no? La información, para ello estáis medios de comunicación para facilitar esa información. Pero yo también pienso que es una responsabilidad individual. Que cada uno se informe, ¿no? Claro, o sea, es decir, medios hoy en día hay muchísimos, profesionales estáis muchísimos, también es responsabilidad individual que la gente bueno, tenga curiosidad y quiera informarse, ¿no? Hay mucha propaganda, hay muchas grandes logos que un poco rascas y no hay nada detrás. Entonces, digamos que yo creo que es un poco por las dos partes. Bueno, y ya para terminar, en cuanto a tus planes personales, ¿te gustaría volver aquí a trabajar en Zaragoza o ya después del salto que has dado el retorno es casi imposible? Bueno, a mí me gustaría mucho, o sea, yo realmente es una ciudad que me encanta, tengo mucha vida aquí, tengo a mi familia, a mis amigos, tengo muchísimos recuerdos y bueno, y tengo presente también aquí, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría mucho. También es verdad que no tengo un plan trazado, entonces, donde pueda un poco desarrollar competencias, pues me interesa, pero me gustaría mucho poder, de hecho, desarrollar en España o en Zaragoza. O sea, yo pienso que todo el tema de relaciones institucionales se puede mejorar y se puede... Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Sí, ojalá lo sea. Tienen que irse. Ojalá lo sea, sí. Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Rosa. Se ha acabado nuestro tiempo. Seguro que nuestros espectadores han aprendido mucho de lobbies, de política europea. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y ustedes ya saben que la semana